Bien, hermanos, en estos momentos les voy a pedirles que por favor se olviden de todo lo que nos preocupa. Olvidemos el clima frío que está allá afuera, olvidemos que hubo nieve, olvidemos que hubo turbulencia en el traspaso de poder aquí en los Estados Unidos, y olvidemos de todo eso, ¿verdad? Y les voy a invitar para que nos concentremos ahora en el tema de esta mañana, el cual lo hemos titulado El peligro de apartarse de Jesús. Y para revisar este tema, para analizar este tema, quisiera mostrarles tres o cuatro situaciones que la Biblia nos menciona, en donde se nos hace ver la importancia de mantener una relación estrecha con Jesús y el peligro de apartarse de Él. Es bien importante que nosotros cuidemos nuestra relación con Cristo Jesús en nuestro diario caminar. El primer caso que quiero comentar lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, y veamos los versículos del 41 al 46. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, y leamos los versículos del 41 al 46. Y yo quiero invitarles para que mentalmente nos transportemos a ese tiempo, ¿verdad? Que viajemos a través del tiempo y vivamos ahí, ¿verdad? Vivamos esa situación en que estamos leyendo. Dice así la palabra del Señor. Los padres de Jesús iban todos los años a la fiesta de la Pascua. Cuando él tuvo 12 años, subieron a Jerusalén, conforme a la costumbre de la fiesta. Y acabada la fiesta, mientras sus padres volvían, el niño Jesús se quedó ¿en dónde, hermanos? En Jerusalén, sin que lo supieran ¿quién? Sus padres, ¿verdad? Sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que Jesús estaba en la compañía, anduvieron caminando de regreso a sus hogares casi por un día. Y lo buscaron entre los parientes y conocidos. Y como no lo hallaron, ¿qué hicieron? Volvieron a Jerusalén para buscarlo. 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros, oyéndolos y preguntándoles. ¿Saben, hermanos, qué interesante es esta historia? Y podemos imaginar a los padres de Jesús caminando, ¿verdad? Caminando por ahí. Ellos habían disfrutado de la fiesta de la Pascua, habían viajado desde su tierra, desde sus hogares, para reunirse allí en Jerusalén y celebrar esta gran fiesta. ¿Verdad? Habían pasado momentos inolvidables, momentos fabulosos, habían escuchado la palabra de Dios seguramente por los ministros de aquel tiempo, los rabís, y habían disfrutado, habían gozado de una serie de ceremonias espirituales que los habían llenado de gran gozo. Y ahora había llegado el momento que terminó la fiesta y ya iban de regreso hacia sus hogares. Y así iban, ¿verdad? Caminando ya por aquellos terrenos, ¿verdad? Yo me puedo imaginar aquellas tierras un poco áridas, un poco desérticas, rocosas, ¿verdad? Iban quizás caminando ya de regreso, empolvados, sudados, posiblemente con sed, porque el clima, el sol era a veces insoportable en aquellos lugares. Así es que iban a ir regresando hacia sus hogares, cuando de repente, ¿qué ocurre? Se dan cuenta que Jesús no iba con ellos. Lo buscaron entonces entre la compañía y vieron que Jesús no estaba ahí. Así es que empezaron a preocuparse, ¿verdad?
Pero les entró la duda, bueno, ¿dónde está Jesús? Si se supone que debía de venir con nosotros. Así es que empezaron a angustiarse, ¿verdad? ¿Dónde está Jesús? Vamos a buscarlo. Y cuando se dieron cuenta de que no iba en la compañía, ¿qué hicieron? Regresaron hasta Jerusalén, ¿verdad? A buscarlo. Ahora, quiero que meditemos acerca de que realmente también ellos iban muy contentos, muy alegres, ¿verdad? Después de haber estado en la fiesta de la Pascua, posiblemente habían encontrado familiares y amigos también ahí que habían subido a Jerusalén a adorar, a celebrar la Pascua. Y ahora, al notar que no venía Jesús con ellos, ¿qué pasó en su corazón, en su mente? Se angustiaron, ¿verdad? Empezaron a preocuparse. Y así sucedió, ¿verdad? En aquellos días. Se dieron cuenta ya después de algún tiempo que Jesús no estaba ahí, no iba con ellos. ¿Saben, hermanos? Esto es algo que a veces nos pasa también a nosotros, ¿verdad? Venimos a la iglesia, disfrutamos de los servicios, de los mensajes del pastor, de haber estudiado la palabra de Dios, de habernos gozado espiritualmente, de haber convivido unos con otros. Pero después de unas horas, o quizás después de unos días, o 1 o 2 días o más, nos encontramos que perdimos a Jesús, ¿verdad? Perdemos a Jesús de vista en nuestras vidas. Así, en una forma muy tranquila, en una forma muy sencilla, no nos damos cuenta de que Jesús ya no está con nosotros, ¿verdad? Tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser muy atentos a estas situaciones, ¿verdad? Donde debemos de cuidar a la relación con nuestro Señor Jesucristo. Hace unos días atrás también escuchaba la historia una historia que el pastor Bullón comenta, ¿verdad? Y en esta historia el pastor dice que en una ocasión él estaba atendiendo el ministerio que él tiene, cuando de repente alguien habló por teléfono, ¿verdad? Y pidió encarecidamente que se le comunicara al pastor, que quería hablar con él, que querían hablar con él. Así es que el pastor atendió la llamada y para su sorpresa, aquella persona que estaba hablando con él se oía con una voz de angustia, ¿verdad? De desesperación. Empezó a decirle: pastor, por favor, yo quiero que venga, que me acompañe aquí al lugar donde estoy. Dice, porque necesito encontrarme con Jesús nuevamente. Así es que el pastor le dijo, bueno, pero ¿cuál es el problema? ¿En dónde estás? Aquel hombre entonces le dijo, pastor, soy fulano de tal, ¿verdad? Le dio su nombre. Y mire, yo he sido un buen hombre toda mi vida. He sido un hombre fiel, he sido un laico de la iglesia, he trabajado para la obra, he servido siempre, he sido un buen padre de familia, he sido también un buen esposo, pero sucedió algo que por lo cual ahora estoy hablándole desde la cárcel. Entonces el pastor se quedó intrigado, dice, pero a ver, ¿y cómo es que te puedo ayudar? Dice, pastor, es que estoy aquí en la cárcel y quiero que usted venga a verme. Quiero platicar más con usted. Quiero que usted venga y ore por mí. Así es que el pastor le dijo, bueno, pero sí, ¿por qué razón estás en la cárcel? Así es que aquel hombre le platicó su historia y le dijo, mire, pastor, yo he sido buen hombre, como le había dicho, pero resulta que
hace unos días atrás, cuando se acercaba el día de mi cumpleaños, yo dije, bueno, voy a celebrar en forma especial este aniversario, ¿verdad? Este cumpleaños. Y empezó a hacer los preparativos, le dijo a su esposa, dijeron, ¿qué hacemos? Vamos a hacer una parrillada, ¿verdad? Y una comida, y vamos a invitar a nuestros familiares, a nuestros amigos, que vengan y que disfruten con nosotros de esta celebración. Así es que así lo hicieron, pero entonces agarró y le dijo, ¿sabes qué? Tengo amistades que les gusta tomar, dice, vamos a llevar también unas bebidas, ¿verdad? Unas cervezas. Así es que compraron ahí todo lo necesario y se reunieron en su casa aquella tarde, ¿verdad? Y empezaron a hacer la celebración, disfrutaron de la fiesta, pero empezó también a repartirse el alcohol, el licor, y junto con esto pues empezaron algunas cosas, como ustedes saben o pueden imaginar, empezaron con baile, con cuentos, chistes de mal gusto y todo eso. Así es que empezó a hacerse un ambiente un poquito contrario a lo que él quería. Pero estaba contento porque era celebración de su cumpleaños. Con el paso de las horas, aquel hombre vio que uno de sus amigos estaba bailando con su esposa, pero estaba tocándola un poco en forma indebida, ¿verdad? Y con la mente perturbada y todo, se alteró. Y entonces agarró, fue a su recámara, dice, fui a mi recámara y tengo ahí una pistola, dice, tomé la pistola, salí muy enojado, muy molesto y le di de balazos a mi amigo, dice, al que estaba con mi esposa. Dice, nada más, él decía, bueno, nada más fueron 4 balazos de muerte, ¿verdad? Así es que, bueno, el asunto es que, dice, pasó después de eso, no supe ya de mí. Cuando vine a despertar, cuando vine a recapacitar, me encontraba ya aquí preso, aquí en la cárcel. Quiero ahora que por favor ore por mí, que me ayude. ¿Saben? Esta historia nos muestra de qué tan fácil es perder a Jesús en nuestra vida, ¿verdad? Aquel hombre había sido un buen hombre, había tenido una relación personal con Cristo, había siempre confiado sus pasos en el Señor, había servido al Señor, pero ahora, en un momento determinado, perdió de vista a Jesús, perdió esa relación que tenía con Jesús y ahora lo había llevado a la perdición, ¿verdad? Lo había llevado ahora a la cárcel. Mis hermanos, tenemos que ser cuidadosos de no perder a Jesús, de no hacerlo. Él quizás lo hizo involuntariamente, ¿verdad? Y esa es una situación que nos debe de preocupar. Los padres de Jesús involuntariamente también habían perdido de vista a Jesús, ¿verdad? ¿Y qué ocurrió cuando ellos se dan cuenta de que Jesús no iba con ellos? Se llenan de angustia, ¿verdad? Se llenan de temor. ¿Dónde está Jesús? ¿Qué pasó con Jesús? ¿Dónde se quedó? ¿Dónde lo hemos dejado? ¿Dónde lo perdimos? Mis hermanos, cuidemos esa situación. Busquemos a Jesús, mantengámonos unidos a Él. Hay un segundo caso que quiero comentar ahora, y es uno que encontramos en el Evangelio según San Marcos. Así es que les invito a que busquemos Marcos, capítulo 9. Y leamos los versículos
33 y 34. No sé si alguien quiere ayudarme a leerlo. 9, 33 y 34. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Mis hermanos, nuevamente quiero que viajemos en el tiempo y con nuestra mente nos imaginemos aquella situación. ¿Saben? Qué lindo debe haber sido el convivir, el aprender a estar cerca de Jesús, el verle hacer tantos milagros, el verle sanar tantos enfermos. Y qué hermoso debe de haber sido, ¿verdad?, para los discípulos que tuvieron esa bendición del de gozarse con Jesús, ¿verdad?, andar con Jesús. Pero aquí en esta historia, en estos momentos de esta historia, nos dice que los discípulos habían aprendido a andar con Jesús constantemente, sin preocuparse, sin tener angustia, sin tener dolor. Habían aprendido a vivir en comunión con Jesús. Y habían aprendido también una cosa que es bien importante, que al lado de Jesús es imposible practicar el pecado. ¿No es cierto? Al lado de Jesús es imposible practicar el pecado. Pero saben, hermanos, a veces el pecado es tan sutil, ¿verdad? Es tan atractivo, es tan brillante, es tan deslumbrante, que los mismos discípulos llegaron a sentirse ofuscados por el brillo de la tentación. Y ahí comenzaba la gran lucha, ¿verdad?, en su mente, en su corazón. No era posible pecar enfrente de Jesús. No era posible pecar al lado de Jesús. Así es que antes de caer en la tentación, ¿qué es lo que ocurre con estos discípulos? Se apartan de Jesús, ¿verdad? Dice la historia que se quedan atrás, se rezagan, ¿verdad? Esperan a que Jesús siga adelante, siga por el camino, y ellos se quedan un poquito atrás, esperando que se adelante, porque querían darle rienda suelta a la tentación que tenían, ¿verdad?, al pecado que los estaba ya tentando. Y Jesús vio que aquellos discípulos se empezaron a quedar atrás y que conversaban animadamente, ¿verdad?, entre ellos. Algo pasaba, algo estaban discutiendo. Pero yo lo que me pregunto es, ¿será que Jesús no sabía de qué es lo que estaban discutiendo? ¿Será que Jesús no sabía qué había en sus corazones que los estaba alejando y haciendo quedarse atrás? ¿Saben? Me pregunto esto porque días atrás Jesús había llamado a un discípulo, ¿verdad?, de debajo de la higuera. ¿No es cierto? ¿Alguien recuerda el nombre de este personaje? De Natanael, ¿verdad? Así es que ellos habían sido testigos de que Jesús lo sabía todo. También habían sido ya testigos de muchas cosas que eran no cosas normales, ¿verdad?, sino que solamente Jesús podía conocer. ¿Acaso sería que aquel que conocía el corazón de aquellos hombres que estaban culpando a la mujer, ¿verdad?, decididos a apedrear, ¿será que no conocía Jesús el corazón de todos ellos? Tanto es así que escribió, ¿verdad?, en el piso los pecados de cada uno, ¿verdad? Aquella mujer entrampada en adulterio estaba a punto de ser apedreada y Jesús los hizo recapacitar. ¿Por qué? Porque conocía el corazón de todas las personas. Y saben, ese mismo Jesús también conocía el corazón de aquel que le iba a entregar, ¿verdad?, de Judas. Él mismo también ya sabía y conocía el corazón. Y también conoce el corazón de nosotros, ¿verdad? Conoce
lo que pensamos, lo que sentimos, lo que anhelamos. Así es que con estos pensamientos yo me pregunto, ¿será que no sabía lo que estaban pensando los discípulos en aquel tiempo, en aquellos momentos? Claro que lo sabía, ¿verdad? El versículo del 35 al 37 nos menciona cómo, o nos aclara cómo Jesús ya sabía lo que estaban pensando. Dice el versículo 35, entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, debe ser el último de todos y el servidor de todos. Después tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, lo estrechó en sus brazos y les dijo, el que recibe a uno de estos niños en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Así es que Jesús sabía lo que estaban tramando, lo que estaban pensando sus discípulos, ¿verdad? Y por qué se habían quedado atrás. ¿Saben? Algo parecido a veces pasa con nosotros. Muchas veces nosotros voluntariamente nos separamos de Jesús. Nos quedamos detrás de Él. Nos escondemos o nos queremos esconder. Queremos esconder nuestro rostro de Jesús. Porque a veces la tentación es tan fuerte que nos vence, ¿verdad? La tentación a veces nos deslumbra. Y es muy fuerte nuestro deseo a veces de practicar algún pecado. Y es por eso que en ocasiones pasa eso, ¿verdad? Nos alejamos, queremos ver alguna película que no es adecuada y ¿qué hacemos? Nos escondemos, ¿verdad? Buscamos un lugar donde nadie se dé cuenta y para darle rienda suelta a esta tentación. Hay otras personas que a veces se alejan de Jesús, se quedan atrás para darle rienda suelta a su deseo de fumar o de tomar o de hacer diferentes cosas, ¿verdad? De ver cosas inadecuadas, de escuchar chistes malsanos, ¿verdad? A veces ocurre eso, ¿verdad? Pero sabemos que no lo podemos hacer enfrente de Jesús. ¿Y qué hacemos? Nos escondemos, nos quedamos detrás, buscamos un lugar. Hermanos, tengamos cuidado. Tenemos de ser cuidadosos y no jugarle al vivo, digamos así, ¿verdad? Dios sabe dónde estamos, Dios conoce nuestra mente, Dios conoce nuestros corazones. Hay otra historia, espero que no se desesperen, vamos a tomar unos 15 o 20 minutos más. ¿Está bien? Y esta historia la encontramos en el Evangelio también de San Lucas, el capítulo 10 y los versículos del 38 al 40. 38 al 42. Dice la palabra del Señor lo siguiente: Jesús siguió su camino y llegó a una aldea donde una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, que se sentó a los pies de Jesús y oía su palabra. Pero Marta, atareada con muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te preocupa que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Mas Jesús le respondió: Marta, Marta, estás preocupada y turbada por muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha elegido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. ¿Saben, hermanos? Otra forma en que perdemos a Jesús muchas veces es por estar atareados con las cosas
de este mundo. ¿Verdad? Estamos preocupados por el trabajo, preocupados por los biles, la angustia de tratar de salvar las cosas de este mundo. Y perdemos de vista nuestra relación con Jesús. Lo hacemos a un lado, ¿verdad? Allí podemos ver en la historia de Marta y de María que las dos estaban frente a Jesús. Allí estaba Jesús, ¿verdad? Accesible para las dos. Pero ¿qué hace Marta? Marta, atareada por las cosas de este mundo, está dedicada a seguir con los quehaceres y en lugar de parar, de detenerse y de escuchar a Jesús, de gozarse con su presencia, ¿qué hace? Sigue en sus caminos, sigue en sus quehaceres. Y a veces así nos pasa, ¿verdad? María ha escogido la mejor parte. María ha decidido escuchar la voz del Señor. Ha decidido estar atento a su voz, atento a su palabra, aprendiendo más, conviviendo más, teniendo una relación más estrecha con Jesús. Y hermanos, esa es una advertencia también para nosotros, ¿verdad? A veces estamos nosotros tan preocupados con los deberes de este mundo que hacemos a un lado a Jesús. Tenemos la palabra de Dios, ¿verdad? La tenemos ahí a veces arrumbada, la tenemos ahí guardada, ¿verdad? Y ahorita que está con la promoción el hermano Jim, me ha hecho pensar, ¿verdad? Que a veces ni siquiera 30 minutos tomamos para estudiar la palabra del Señor. Y tenemos entonces a Jesús ahí. Nosotros muchas veces también tenemos la palabra de Dios. Gracias, hermanos. Pero estamos más preocupados, ¿verdad?, por las cosas de este mundo. Y para atender un trabajo, para atender nuestras obligaciones, no importa, ¿verdad? Si nos dicen hay que estar bien tempranito aquí para hacer este trabajo, ahí estamos. Pero si nos dicen vente temprano para estudiar la palabra del Señor, qué difícil se nos hace, ¿no? ¿Perdón? No hay apuro. Hermanos, qué cosas tan tremendas. Pero tenemos que ser cuidadosos, mantener una relación con Jesús, buscarle y, así como María, pasar tiempo con Cristo Jesús. Y, ¿saben? Hace algunos años tenía un amigo, bueno, lo he dejado de ver, pero ese amigo recuerdo que compró un carro, ¿verdad? En aquel tiempo era un carro lujoso, un carro muy bonito, con sus rines cromados, era un carro ancho, grande, y tenía una parrilla también muy bonita, y ustedes saben que todo eso era una atracción, es una atracción, un atractivo para los ladrones, ¿no?, para los amigos de lo ajeno. Así es que aquel amigo, esa inversión que tenía le había costado bastante, y dijo, no, dice, yo tengo que proteger mi inversión. Y así es que empezó a tratar de imaginarse qué puede hacer. Y finalmente cuando uno pasó algún tiempo, y cuando uno se subía a su auto, aquel carro parecía una caja fuerte, ¿verdad?, con diferentes combinaciones. Tenía del volante al pedal de frenos, tenía un fierro, ¿verdad?, un tubo metálico ahí que detenía, ¿verdad? Un candado, ¿verdad? Luego en el volante también tenía una cadena que lo agarraba hacia el pedal del acelerador. Y bueno,
abajo del cassette o del tocacassettes o tocacintas, le había puesto un aditamento que interrumpía el sistema eléctrico, el paso de la corriente eléctrica. Así es que para asegurarse de que no pudiera encender el auto, lo apagaba, le cortaba, ¿verdad? También abajo de la guantera, ahí también tenía otro aditamento que le impedía que le interrumpía el paso de la gasolina, ¿verdad? Al motor. O sea que él estaba enajenado con su propiedad y quería protegerlo a toda costa, ¿verdad? Y por si fuera poco, le puso una serie de alarmas, ¿verdad? Que cuando una persona se acercaba, empezaba a sonar, ¿verdad? Después de 15 segundos se oía la advertencia de la alarma, y si se quedaban más de 15 segundos, aquella alarma empezaba a sonar y hacía un ruidero tremendo, un escándalo. ¿Saben? De esa manera él confiaba en que su propiedad estaba segura y él podía darse cuenta y proteger su propiedad. ¿Saben? Ojalá hubiera algo así para nosotros, ¿verdad? Que cuando estuviéramos perdiendo de vista a Jesús, empezara a sonar, ¿verdad? Que nos dijera, peligro, peligro, estás perdiendo a Jesús, cuidado, ¿verdad? Ojalá hubiera algo así. Tristemente no lo hay, pero tenemos por esa razón que ser cuidadosos y proteger nuestra relación con Cristo Jesús. Bien, quiero ahora comentar quizás ahora un cuarto caso. Hasta ahorita hemos visto cómo a veces perdemos involuntariamente a Jesús. También hemos visto cómo voluntariamente lo perdemos, a veces a causa de los quehaceres de la vida, a veces a causa de que queremos pecar, porque la atracción del pecado es muy fuerte y nos quedamos atrás, nos alejamos de Jesús. Pero hay un caso donde no solo perdemos a Jesús voluntariamente, sino que hasta nos llegamos a enojar, ¿verdad? Nos llegamos a molestar porque no podemos alejarnos de Jesús y ceder a la tentación, ¿verdad? Y este caso lo encontramos ilustrado en el libro de los Números, el capítulo 22. Números capítulo 22. En el Antiguo Testamento. Y encontramos una historia muy... sí, Números 22. Vamos a leer más o menos algunos de los versículos. Es un poquito larga la historia, pero vamos a tratar de resumirlo y a ver algunos puntos que son realmente importantes para nuestro estudio de esta mañana. En este capítulo encontramos la historia de Balaam y el asna, ¿verdad? Saben, Balaam era un hombre que había estado ya por muchos años
al servicio de Dios, ¿no? Él había servido como profeta de Dios, había aprendido mucho acerca de Dios, se le había servido, había dependido de Dios. Y era un hombre que vivía allá en Mesopotamia y que había, como les digo, había estado ya por mucho tiempo, por muy buen tiempo, dependiendo de Dios. Pero tristemente la codicia de las cosas de este mundo, la codicia de las cosas de afuera, lo habían puesto en un grave predicamento y en una grave situación de tentación. Y saben, tristemente, algo similar a lo que le pasó a Balaam, es algo que le pasa a mucha gente de nuestro tiempo también, ¿verdad? Hay muchos, se dice o muchas veces se comenta que quizás muchos de los pastores y laicos en ocasiones caen por este tipo de situaciones, ¿verdad? Porque anhelan las cosas de este mundo. Las ven tan cerca, las ven tan a la mano, que a veces se les hace más fácil alejarse de Dios y buscar las cosas de este mundo, y caen en la tentación. Es muy sabido que, muy conocido, muy mencionado, que el poder, las riquezas, el sexo, son cosas que atraen muchas veces, no solo a los ministros, ¿verdad? A todo ser humano nos viene esa tentación. A los líderes, ¿verdad? Muchas veces son atacados por este tipo de cosas en forma más especial. Y este fue el caso de Balaam, ¿verdad? Este es el caso de Balaam. Lo quemaban el deseo de tener riquezas. Y la historia nos cuenta que cuando el pueblo de Israel, que estaba siendo dirigido humanamente por Moisés, pero divinamente por Dios mismo, cuando se acercó a la tierra de Moab, quiso pasar por aquellas tierras y como acostumbraba a hacerlo, pedía permiso para pasar por sus tierras sin ningún deseo de afectar a los habitantes de aquella región. Así es que encontramos entonces al pueblo de Israel avanzando, dirigido por Dios, liderado por Moisés y queriendo pasar por aquellas tierras de Moab. Pero el rey de esta tierra, al ver que se acercaba el pueblo de Israel, tuvo temor, ¿verdad? Le dio miedo y se observó que iban hacia ellos, observó que el pueblo de Israel venía hacia su tierra y pensó, bueno, estos nos van a barrer, ¿verdad? Nos van a destruir, nos van a deshacer, porque sabía muy bien, el rey se llamaba Balac, sabía muy bien que Dios iba dirigiendo al pueblo. Dios era el que peleaba, el que lideraba aquel pueblo y le hacía salir victorioso de todo lugar. Sabía que Dios lo dirigía a este pueblo a través de una nube, ¿verdad? Durante el día y con la columna de fuego en la noche. Así es que aquel hombre se dio cuenta de esto y le dio gran temor. Y aunque Israel era un pueblo comparativamente pequeño con relación a los moabitas, y no usaba armas, sorprendentemente para el mundo de aquellos tiempos, ellos avanzaban sin sufrir derrota alguna. Así es que, mis hermanos, el rey de estas tierras, Balac, tuvo temor. Y entonces decidió mandar
emisarios con hermosos y valiosos presentes a Balaam. Balaam, que habitaba en otra tierra, ¿verdad? Lejos, se encontraba, cuenta la historia, aproximadamente a una distancia de alrededor de 485 millas de lejos. Así es que podemos imaginarnos lo distante que estaba, ¿verdad? Pero Balac agarró y dijo, no, dice, llévenle presentes a este hombre, a este profeta. Él espero que los acepte. Y así es que vamos a ver en el versículo 8 y 9, los versículos 8 y 9, lo que ocurre en esta situación. Bueno, versículo 7, vamos a ver ahí también. Dice, y los ancianos de Moab y de Madián fueron con las dádivas de la adivinación en la mano. Y llegaron hasta Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Y entonces, ¿qué hace Balaam? Dice, Balaam respondió, reposad aquí esta noche, y os diré lo que el Señor me hable. Versículo 9 dice, y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, ha salido de Egipto un pueblo que cubre la tierra. Ven a maldecirlo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Esa era la condición que Balac le había por la cual Balac le había mandado tesoros y presentes a Balaam. Quería que él maldijera al pueblo de Israel. Pero Balaam conocía que Dios era el que estaba dirigiendo al pueblo, ¿verdad? Que era su pueblo y que no podía hacer nada. Pero aún así, dice el versículo 12 lo siguiente, entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque es bendito. Dios le dio instrucciones ahí claras a Balaam, no vayas con ellos, no hagas negocios con ellos, no trates con ellos, ¿verdad? Pero en el versículo 13 encontramos algo que es para llamarnos la atención. Dice, así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volved a vuestra tierra, porque el Señor no me quiere dejar ir con vosotros. Oh, hermanos, qué respuesta o qué excusa tan tremenda que hace Balac. No me quiere dejar ir. ¿Verdad? ¿Saben? Cuando Dios dice no, es un no rotundo. ¿Verdad? La ley de Dios dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Es un no rotundo. No matarás. No cometerás adulterio. ¿Verdad? Son órdenes rotundas. Cuando Dios dice no, es un no. Y a Balaam, Dios le había dicho, no vayas con ellos, no hagas negocios con ellos, no tienes por qué tratar de suavizar las cosas, no vayas con ellos. Pero ¿qué hace Balaam? Por la tentación que tenía, por aquellos presentes tan deslumbrantes que le habían llevado, dicen, no, ¿saben? Es que Dios no me quiere dejar ir. ¿Eh? Ocultando realmente en su mente el deseo de obtener esas posesiones. ¿Verdad? Triste situación, ¿verdad? Ahora, versículos, brinquemos al versículo 17 en adelante. Bueno, la historia cuenta entonces que aquellos hombres
se fueron y le dijeron a Balac, es que Balaam dice que su Dios no lo quiere dejar venir. Así es que Balac, sabiendo que la tentación está puesta, todavía le manda más presentes, ¿verdad? Y no solo eso, le manda la promesa de que le va a dar un puesto, una posición muy alta en su reino, ¿verdad? Y así es que vuelve a mandar a los emisarios y con más presentes, con más cosas para atraer el deseo de Balaam. Y dice entonces la palabra de Dios, dice, versículo 15, Balac entonces volvió a enviar más príncipes y más honorables que los anteriores. Y estos llegaron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, te ruego que no rehuses venir a mí, porque te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues a maldecir a este pueblo. Y Balaam, ¿cuál fue su respuesta? Balaam respondió a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra del Señor mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego, por tanto, que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir el Señor. Oh, hermanos, ya Dios le había dicho no, que no, ¿verdad? Un no rotundo. Pero ahora vuelve otra vez Balaam a decir, bueno, espérenme, déjenme ver si Dios cambió de opinión, ¿verdad? Déjenme ver si Dios se compadeció o a lo mejor tiene otra idea, ¿verdad? Hermanos, a veces así pasa, ¿verdad? Balaam porfiando, ¿verdad? Balaam cometiendo ese error. ¿Por qué? Porque dentro de su corazón él tenía el deseo de adquirir esas posesiones, de adquirir una posición más alta. Y mis hermanos, debemos ser cuidadosos, ¿verdad? Llegó el momento en que Dios le dijo, bueno, ya vi que estás necio, ya vi que estás testarudo en hacer las cosas. Ve y hazlo, ¿verdad? Ve, pero no maldigas al pueblo, porque el pueblo tú sabes que es bendito, que es dirigido por mí. Así es que Balaam se levantó por la mañana y versículo 21, ¿verdad? Dice, enalbardó su asna y se fue con los príncipes de Moab. Mas el furor de Dios se encendió porque él iba y el ángel del Señor se puso en el camino por el adversario suyo. Mis hermanos, y aquí viene la parte más, digamos así, hasta una parte cómica, ¿verdad? ¿Verdad? Dice que, graciosa, dice que iba Balaam por el camino en su asna. ¿Y qué ocurrió? Dice que el ángel de Jehová se paró en medio del camino, ¿verdad? Balaam no lo vio, ¿verdad? De momento no lo vio. Pero el asna sí lo vio. ¿Y qué hizo el asna? Se fue y se recargó en una parte del camino, ¿verdad? ¿Y qué hizo Balaam en respuesta a esto? Se llenó de furor, se enojó, ¿verdad? Y le empezó a recriminar y a dar de varazos para que el asna siguiera el camino. Finalmente dice la historia que siguió unos pasos más adelante el asna, hasta que llegó a un lugar donde era tan estrecho que no había paso, ¿verdad? No había forma de pasar más que la de un solo cuerpo. Y entonces ahí, ¿qué hace el asna? Ve nuevamente al ángel de Jehová, ¿verdad? Parado ahí con su espada desenvainada y deteniéndolo en el camino. ¿Y qué hace otra vez Balaam? Se enoja, ¿verdad? Se vuelve a enojar, a llenar de furor y vuelve a azotar el asna. Y lo más cómico, digamos así, es que es tanto su enojo, tanto su coraje, que empieza a maldecir al asna. Y entonces
de repente el asna empieza a hablar. Pero, ¿sabes qué tienes contra mí? Si yo te he servido, ¿desde cuándo? Desde hace años que te he servido. ¿Por qué te enojas contra mí? Pero Balaam ve al asna hablar y no recapacita, ¿verdad? No piensa en lo que está ocurriendo, sino que sigue, por su deseo de seguir adelante, sigue azotando al asna. Y finalmente encontramos en esta historia que se le abren los ojos, son abiertos los ojos a Balaam y ve al ángel de Jehová ahí en el camino. Qué historia tan sorprendente, ¿verdad? ¿Saben? A veces los animalitos son más inteligentes que nosotros, que los seres humanos. Nosotros nos perdemos de vista muchas veces a Dios y queremos hacer nuestra voluntad. Pero Dios usa muchas ocasiones a los animales para darnos lecciones. Y eso hizo en aquella ocasión con Balaam. A veces los animales saben más que nosotros. Como en los tiempos de Noé, ¿verdad? Cuando los animalitos fueron llevados al arca, obedientes a la voz de Dios. También como en la muerte y en la crucifixión de Cristo Jesús. ¿Verdad? Los animales y la naturaleza, menciona la palabra de Dios, que gemían, estaban gimiendo y llorando, ¿verdad? A una por la situación triste en que estaba siendo atormentado nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras los animales estaban ahí gimiendo de dolor, ¿cómo estaba el ser humano? Gritando, mátale, crucifícale, alguien tiene que morir, ¿verdad? Crucifica a Jesús. Tristemente, ¿verdad? A veces Dios usa a los animales para darnos lecciones. ¿Saben? La historia termina con Dios dándole dirección a los mensajes de Balaam, impidiéndole maldecir al pueblo de Israel. La pluma inspirada menciona que Balaam se quedó a vivir con los moabitas y ahí murió. No sabemos, yo no sé si va a ser salvo, si Dios lo va a cubrir, no sabemos, pero hermanos, es una lección para nosotros. Tenemos que ser cuidadosos. Y a veces nos enojamos, a veces nos molestamos. Yo me acuerdo años atrás también, cuando todavía no estaba muy firme en la fe. Me gusta mucho el fútbol, soccer, ¿verdad? Y uno de los partidos cruciales de la selección de mi país iba a ser el día sábado, o fue en día sábado. Así es que yo, queriendo ver el partido, hasta me enojé, ¿verdad? No, ¿por qué? Y era un partido crucial, ¿no? Partido definitorio. ¿Por qué no puedo verlo? ¿Por qué tenían que jugar el sábado? ¿Saben? Nos enojamos, ¿verdad? Contra la voluntad, contra la dirección divina. Pero hermanos, tenemos que ser cuidadosos. Y yo quiero invitarles para que meditemos en todas estas situaciones, en todos estos casos. Perdemos muchas veces a Jesús en forma involuntaria, ¿verdad? En otras ocasiones lo hacemos voluntariamente. Nos escondemos, nos quedamos atrás para darle rienda suelta a la tentación. En otras ocasiones lo perdemos por los afanes de este mundo. Y el peor de los casos es cuando hasta nos enojamos porque no podemos. Porque no podemos pecar, ¿verdad? Hermanos,
Yo quisiera que todo esto quede en nuestra mente, en nuestro corazón, que podamos meditarlo día a día y que podamos en nuestro diario caminar, vivir tomados de las manos de Cristo Jesús. Como lo vimos en la lectura bíblica que tuvimos, Juan capítulo 15, versículos 4 y 5. Y con esta lectura quiero terminar. Juan 15, 4 y 5. Dice lo siguiente: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Que Dios nos ayude y nos acompañe en nuestro diario caminar.